Bien, muy buen día. El día de hoy tenemos la solución a esta pequeña ficha, ¿no? La unidad 7, que es la última de sexto grado. Vamos a ver las orientaciones para poder desarrollar. A ver, no te olvides de suscribirte al canal, de compartir los videos con amigos, con amigas. Además de darle clic al enlace que está en la descripción del video, que es el canal amigo, que me ayuda a hacer estos videos. Dale clic y suscríbete a su canal. Bien, entonces vamos a empezar con la solución. Nos dice unidad 7, montamos una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy se me fue. Ya, no quiero puntero láser. Ya, ahora sí. Montamos una representación teatral con un mensaje de reflexión. Tenemos ahí la historia. ¿Qué están haciendo los niños, las niñas y el niño en la imagen? ¿Para qué se han reunido? Están conversando sobre la importancia de la abeja en la vida de la humanidad. ¿Para qué montarán una representación teatral? Para difundir el mensaje que les dio su profesor. ¿Has participado en alguna representación teatral? Probablemente nunca, probablemente, pero si has participado, ponle sí. ¿Cómo crees que te debes preparar para una representación teatral? Hacer un guión y escenas, ¿no? Aparte de ensayar. Ensayar, ¿no? ¿Qué deberán hacer los personajes para transmitir su mensaje? Y deben informarse del tema, actuarlo y dramatizarlos de manera correcta, ¿no? Para poder transmitir, digamos, el mensaje. Lee el título y luego responde. ¿De qué crees que trata el texto? La importancia de las abejas en la polinización. ¿Sabes cómo son las abejas y de qué modo se alimentan? Probablemente sí, otros respondan no. ¿Para qué leeré este texto? Para informar sobre la importancia de la abeja en el ecosistema. Bien, ahora vas a leer toda esta información que va a estar ahí o está en tu libro hasta la conclusión. Reúnete con una compañera o compañero, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado de la palabra extinción? Desaparición total de una especie. En el primer párrafo, ¿qué significa la frase huellas demasiado negativas? Se refiere a acciones negativas, ¿no? En el tercer párrafo, ¿qué entiende por sacrificada mano de obra? Un trabajo muy duro o laborioso. En el último párrafo, ¿qué se quiere expresar con terrible desastre biológico? Un mal que afecta a la vida, ¿no? Describe acá verdadero o falso según los contenidos, de acuerdo al contenido del texto. A ver, miles de millones de abejas están muriendo y nuestra cadena alimentaria se encuentra en peligro. A ver, lee la información, ¿es verdadero o falso? Se ha descubierto que las abejas polinizan el 90% de las plantas que sembramos en todo el mundo. Lee la información, verdadero o falso. A ver, date un poquito de tiempo, lee la información y responde acá, ¿es verdadero o falso lo que dice acá? Pinta los recuadros que contienen tus logros. A ver, ¿qué has logrado? Pinta los recuadros de lo que has logrado. Y bueno, acá date la molestia un poquito, ¿no? De leer para saber si es verdadero o falso. Es una respuesta sencilla, literal, nada más. Por ejemplo, a ver, vamos a dar una pequeña lectura. Mira, en primer lugar, las abejas, bueno, lee todo y acá una parte, mira. En primer lugar, las abejas no solo producen miel, también constituyen una gigantesca y sacrificada mano de obra encargada de polinizar el 90% de las plantas que sembramos en el mundo. Y esto está acá, bueno. Se ha descubierto que las abejas polinizan el 90% de las plantas que sembramos en el mundo. Ah, esto es verdadero. Y así, date una lectura y vas a encontrar la respuesta si está o no está en el texto. Bien, ahora que ya conocemos mejor el tema que nos preocupa, escribamos el guión para nuestra representación teatral. Un guión teatral se diferencia de otros textos porque solo emplea diálogos y detalla con acotaciones el modo en que deben actuar los actores y cómo deben ser el escenario entre otros aspectos. Tema, presentación del problema y la tesis. Bueno, acá te dejo la lectura, la exposición de argumentos, dice acá. El problema es decir, ¿de qué trataremos? ¿Qué tema trataremos? ¿Qué problema plantearemos respecto al tema? ¿Qué opinión expresaremos? Te dejo ahí una pequeña alternativa de respuesta. Tratar el hombre destructor de su planeta. ¿Qué problema plantearemos? Aumenta un peligro más con la eliminación de las abejas. Es el tema que trataremos, ¿no? ¿Qué argumentos presentaremos? La polinización en el mundo, los pesticidas y la disminución de la población de abejas en el mundo.
¿Cómo terminará nuestro texto? Bueno, podemos dar unas con los efectos en nuestra cadena alimenticia y el posible desastre biológico, ¿no? Bueno, acá, ¿qué problema plantearemos? ¿Qué opinión expresaremos? Vamos a un poquito a repasar esto. Vamos a tratar del hombre destructor de su planeta. Aumenta un peligro más con la eliminación de las abejas, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Tomen en cuenta sobre los personajes, el lugar y la ambientación que necesitarán para la puesta en escena. ¿Qué personajes usarán? ¿Qué lugar van a usar? El lugar. Entonces esto te lo dejo como respuestas. Acá planifiquen las acotaciones. Personaje 1, acción sentado leyendo un libro. El diálogo no puede ser pobres abejas. Una luz tenue y un sonido silencioso, o sea, sin bulla. El personaje 2 entra con una lata de pesticida y en el diálogo dice, con esto eliminaré los caracoles que invaden mi jardín. La luz elige cuál es el adecuado, el sonido también elige. La acción 3, por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, muere un caracol y una abeja. Y el diálogo será, ¿por qué caíste esa abeja? La luz elige tú y el sonido. Acción 4, y los frutos desaparecen. Y el diálogo, ¿qué comeré? Y elige los efectos. Y bueno, todo esto se hace en clase con tu docente, elaboren un primer borrador de su texto, pidan a su compañero o compañeros que de grupo que lean su texto y les digan si la secuencia está clara, corrijan su texto, reflexionen y acá autoevalúense. Vamos a darle acá animación, un momentito. Bien, ya luego de haber mejorado la animación de esta diapositiva, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos una lectura de una conversación entre dos, ¿no? ¿Qué entiendes por la frase puesta en escena? Bueno, te dejo ahí la definición. ¿Estás de acuerdo con el comentario de David? ¿Sí o no? ¿Por qué? Voy a poner no porque David se refiere solo al guión o texto que deben seguir los actores. Una puesta en escena es todo un conjunto de acciones que acá te dice, ¿no? Reúnete con una compañera o compañero y dialoguen a partir de la siguiente pregunta. ¿Para qué se monta una representación teatral? Para transmitir un mensaje. ¿Qué debe saber el actor que quiere participar en la representación teatral? Debe estar informado sobre el tema. ¿Por qué es importante estudiar un guión teatral antes de representarlo? Para poder dar fluidez a la dramatización y corregir errores que puedan darse. Bien, pasamos a la siguiente. Marca con un check los sitios donde menciona que deben tener en cuenta. Bueno, esto te lo dejo así. Lean lo que dice Esteban, léelo esto. Reúnanse en equipo. Los 6 integrantes que escribieron el guión, entre ellos decidan cuáles son las consecuencias de la extinción de las abejas que representará. Luego de ponerse de acuerdo, completen los enunciados. El título del guión teatral que vamos a representar es El fin de la abeja, el fin del mundo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser algo así. Tú puedes elegir otro título. Nosotros hemos elegido este guión teatral porque queremos recordar la importancia de la abeja en la polinización mundial. ¿Para qué montarán la representación teatral? Para transmitir un mensaje, lógicamente. ¿A quiénes va dirigido la representación teatral? A un público en general. ¿Dónde la pondrán en escena? Esto ya depende de ustedes, ¿no? Busquen un ambiente adecuado. ¿Cuántos personajes participarán en la historia del guión teatral? Ustedes decidan cuál es el mensaje que quieren transmitir según su guión, cuál es el mensaje importante que quieren transmitir. Según las acotaciones, ¿qué emociones o sensaciones deben expresar los personajes? A ver, según su guión, ¿qué debe transmitir? Alegría, felicidad, tristeza, ¿qué debe hacer? Determinen cuál es el personaje que representará cada uno. Preparen su actuación. Mi personaje es, ¿cuál será? Bueno, acá te dejo algunas respuestas. Mi personaje es, bueno, acá te estoy dejando información un poquito de lo que es un texto teatral, qué son las acotaciones, son los personajes y los parlamentos, ¿no? Diálogos de los personajes. Te dejo un poco de información. Puedes buscar más en internet. Y bueno, y todo esto se hace lógicamente, según tu guión, cuál es mi personaje, cuál es tu personaje, qué estado de ánimo debe expresar, qué acciones realiza, en qué momento aparece o sale de escena, qué tono de voz y gesto emplearé, según el personaje, ¿no?
Bueno, para ir terminando, consigan alguna vestimenta. Bueno, más que todo se refiere, ¿no? Para la caracterización del personaje. Busquen elementos, acá te da unas pautas. Antes de ensayar, soliciten a su profesor o profesor que efectúe con ustedes juegos de relajación. Ensayen nuevamente, decidan con su profesor o profesora sobre la representación teatral. A ver, ¿cuándo se estrenará? ¿A qué hora se estrenará? ¿Y dónde se estrenará? Y acá un poquito más. Bueno, las pautas como actor o actriz y como espectador. Acá algunas autoevaluación, reúnete y todo esto se hace en clase, ¿no? Bien, y eso sería todo en esta unidad. Nos vemos en un siguiente video. No te olvides de compartir y suscribirte al canal, además de nuestro canal amigo que está en la descripción del video. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta el siguiente video.